¿En qué momento decidimos que cualquier cosa colgada en la pared puede llamarse arte? Ahora que está súper cerca la Semana del Arte en la Ciudad de México y que estaremos rodeados de ferias, exposiciones, inauguraciones y discursos curatoriales, vale la pena detenernos un segundo y hacernos una pregunta incómoda. ¿Todo lo que vemos realmente es arte o solo son objetos bien presentados? La Semana del Arte es un punto de encuentro, pero también es un espejo. Es un reflejo claro de cómo es que se está produciendo estos últimos años, o en específico este pasado 2025. Pero también es un reflejo de cómo es que se está pensando y consumiendo arte en este momento. Y sobre todo en medio de esta sobresaturación visual. Pero aquí hay algo que se vuelve más evidente. El arte sin concepto no se sostiene, no dialoga y tampoco, por consecuencia, no permanece. Cuando específicamente una obra no contiene un concepto, no hay una interacción clara detrás de ella. Y, por supuesto, cuando no hay interacción, lo que existe, básicamente, es un simple ejercicio técnico, decorativo o impulsivo. Crear por crear, sí, puede ser válido, como una simple práctica personal, pero no como una propuesta artística que aspire a existir dentro de un contexto crítico o cultural. Aquí el concepto no es una excusa intelectual, ni un texto bonito para justificar una pieza débil. Aquí principalmente el concepto es el núcleo desde donde se origina la obra. Es la pregunta que el artista se hace antes de tocar el material que va a utilizar para hacer la obra. Pero también es la razón por la cual una imagen existe y no otra. Aquí la obra sin concepto se vuelve de alguna manera muda. Puede ser atractiva, sí, incluso en ciertas ocasiones un poco seductora, pero no dice nada, no propone, no cuestiona y de cierta manera no incomoda. Se queda totalmente sobre la superficie, flotando en un mar de imágenes que se consumen rápido y se olvidan aún más rápido. Durante la Semana del Arte veremos principalmente mucho buen oficio, mucha técnica impecable y muchos lenguajes visuales, súper bien ejecutados. Pero esto principalmente no va a garantizar una profundidad. La técnica es una súper gran herramienta, sí, pero la técnica no es un fin. Aquí el problema surge principalmente cuando la técnica sustituye totalmente al pensamiento, y eso es muy grave en una obra de arte. Pero aquí es donde principalmente, o es por lo que en verdad existe un statement. Creo que ya lo habíamos abordado en videos pasados, pero principalmente el statement no es un trámite ni un requisito para aplicar a una feria o a una galería. Aquí el statement es una extensión del pensamiento del propio artista. Es el espacio en donde se articula el porqué de la obra, el por qué se están utilizando ciertos colores, ciertas formas, ciertas semejanzas o ciertas traducciones. Un buen statement no describe principalmente lo que ya estamos viendo. Lo que hace principalmente es abrir las capas de la obra para una mejor lectura y conecta la obra con todo el contexto que hay detrás, con la historia, con el tiempo y principalmente con la experiencia personal del propio artista. Y a su vez, esto eleva la pieza porque la ancla a una intención totalmente clara. Así, subir de nivel en tu propia obra no tiene que ver únicamente con producir más o vender muchísimo más. Tiene que ver, mejor dicho, con pensar mejor lo que estás haciendo, con ser honesto con lo que te interesa, con lo que te duele o con lo que te obsesiona y a lo que quieres decirle al mundo. El arte que realmente permanece es el que principalmente nace de una necesidad interna, no de una tendencia externa. Y esa necesidad
solo puede traducirse de una manera sólida, cuando principalmente hay un concepto bien trabajado detrás de esta obra. En un contexto principalmente como la Semana del Arte, donde todo compite por una atención, el concepto se vuelve un filtro y permite distinguir entre lo que solamente está ocupando un espacio y lo que realmente pone una experiencia, una reflexión o, en su defecto, una fisura en la percepción. Así que esta es una buena idea para implementar en esta Semana del Arte del 2026. A cualquier lugar que vayas que esté relacionado con ello. Poner este filtro también te va a ayudar a abrir más el panorama sobre lo que se está creando artísticamente en verdad en la Ciudad de México o en un contexto más nacional o incluso si vas a Maco en un contexto internacional. Porque lo que hace el artista es traducir una realidad. Independientemente que haya cosas personales en una obra, la obra tiene que hablar de esa realidad que de alguna manera tú también estás inmiscuido. Porque vivimos en una misma realidad, una realidad global. Porque sí, claro, existen realidades también personales, pero esa misma realidad personal también está concentrada en una realidad más compleja y más global. Pero bueno, ese es solo un tip que te doy para que la Semana del Arte también sea más agradable a la vista, al concepto y al mismo arte. Crear con intención implica también asumir una responsabilidad sobre lo que se está produciendo. Implica principalmente entender que cada imagen, cada forma y cada decisión formal está comunicando algo, incluso cuando no estamos siendo conscientes de ello. Por eso, antes de producir la siguiente obra, la siguiente serie o la siguiente exposición, la pregunta no debe de ser ¿se va a vender?, sino más bien ¿por qué está existiendo esta obra? ¿O para qué va a existir esta obra? Esa respuesta va a ser la base de todo lo demás. Al final, la Semana del Arte no debería de ser solamente una celebración de objetos, sino más bien una celebración de ideas, de traducciones, de conceptos. Porque sí, la obra estará ahí, pero detrás de esa obra, ¿qué hay? Porque el arte sin concepto puede sí decorar un espacio, pero solamente el arte con intención es capaz de transformar una mirada. Pero con todo esto tampoco quiero decir que una obra de arte solamente sea concepto, porque también hay obras que rayan en solamente ser un concepto, pero nada de obra. Así que también en esta Semana del Arte, fíjate que hayan estas dos cosas, técnica y concepto. Y fíjate tú mismo, si vas a alguna feria o alguna exposición, las obras mismas te van a llamar sin necesidad de todo un concepto escrito, sin toda una curaduría externa que esté tratando de levantar la obra a fuerzas. Las obras en verdad, esas obras que están hechas con traducciones de verdad, esas te van a llamar la atención y esas mismas conectan con las personas porque precisamente hablan de temas que tú también de alguna manera has visto, has vivido o has escuchado también. Hay otras que también hablan de cosas que has sentido. Porque como se los había dicho hace un rato, las obras de arte son traducciones que de alguna manera tú también has tratado de traducir, desde también tu propia realidad. Pero bueno, espero que todo esto que te he dicho te ayude a disfrutar de una Semana del Arte y los invito también a que sean parte como espectadores o también como artistas. Así que hemos llegado al final de este video, espero que todos estos tips los tomes en cuenta y ya pasada la Semana del Arte te invito a que regreses a este video y dejes en los comentarios cuáles obras fueron las que más te gustaron o qué obras no te gustaron también está válido. Pero bueno, estamos hoy que vamos a presentar este video va a ser sábado, entonces estaremos ya a días. Así que yo voy a seguir trabajando en algunas obras que precisamente se van a presentar en la Semana del Arte. Si no sabes en dónde voy a estar presentando mi trabajo, también te invito a que me sigas en Instagram, en donde también estaré compartiendo la manera en que voy a vivir esta Semana del Arte.
Así que ya saben que yo no me voy sin antes desearles que tengan mucha buena vibra, muchos buenos trazos y nos estaremos viendo en el próximo video o en la Semana del Arte. Nos vemos y chao.